Un infierno sin control consume el sur de California. Los incendios forestales arrasan comunidades, destruyen miles de hectáreas y obligan a miles de familias a huir, dejando atrás un paisaje devastado que parece sacado de las versiones más apocalípticas de la Biblia. En un escenario donde el cambio climático intensifica estas tragedias, el Estado enfrenta también una crisis de seguros que amenaza con dejar a muchos sin protección frente a futuros desastres. Esta combinación de catástrofes resuena profundamente con las profecías bíblicas sobre los tiempos finales, donde se describe un mundo consumido por el fuego y el caos. El incendio de Palisades, considerado uno de los más catastróficos en la historia de California, ha destruido más de 11.800 acres y 1.000 estructuras, con pérdidas aseguradoras que podrían superar los $10.000 millones. Sin embargo, el impacto real trasciende lo material. Familias enteras han quedado sin hogar, mientras que los cielos teñidos de rojo por las llamas y los vientos que alimentan el fuego parecen reflejar imágenes descritas en las Escrituras sobre un mundo post-apocalíptico. Pasajes como en Apocalipsis, donde el fuego consumirá la tierra y lo que hay en ella será destruido, resuenan con fuerza en estos días de incertidumbre. Mientras tanto, el mercado asegurador de California está al borde del colapso. Las principales aseguradoras han abandonado al Estado, dejando a miles de propietarios desprotegidos en zonas de alto riesgo. Para muchos, asegurar sus hogares se ha convertido en un lujo inalcanzable, con primas que van desde $1,000 hasta $40,000 al año. Sin la capacidad de reconstruir o protegerse, muchas familias enfrentan una dura realidad. Están solas frente a un desastre cada vez más común. La infraestructura estatal también está al límite. Los esfuerzos por garantizar una cobertura mínima a través del plan de reclamación de seguros ha crecido exponencialmente, pero esta opción de último recurso no es suficiente para enfrentar la magnitud de las pérdidas. Mientras el sistema se tambalea, los incendios no solo exponen la vulnerabilidad de California ante el cambio climático, sino también el frágil equilibrio de un mundo que parece estar alcanzando su punto de ruptura. Estas llamas, alimentadas por sequías severas, vientos extremos y un entorno cada vez más hostil, no son simplemente un evento natural. Son un recordatorio de las advertencias ignoradas sobre los riesgos de nuestra falta y cuidado con el planeta. Más allá de los daños visibles, estos incendios evocan un mensaje más profundo y alarmante. El fuego que consume California no solo destruye hogares y paisajes, sino que deja una pregunta inquietante en el aire. ¿Acaso estamos viviendo los últimos tiempos tal como fue profetizado en las antiguas Escrituras? En este escenario apocalíptico donde las llamas arrasan sin piedad y las soluciones parecen cada vez más lejanas, el mundo entero debería reflexionar sobre lo que está pasando en el mundo. La magnitud de estos desastres no es una casualidad. Se trata de causa y efecto. Pero también podríamos verlo como una advertencia de que quizás todavía hay tiempo para reflexionar. Mientras tanto, otra crisis se agudiza en Venezuela. La intensificación de la represión y el conflicto político bajo el régimen de Maduro está obligando a la ciudadanía a salir a las calles. Venezuela se encuentra al borde de una nueva crisis política y social, mientras Nicolás Maduro se prepara para asumir el tercer mandato consecutivo en medio de acusaciones de fraude electoral. El líder chavista ha intensificado las amenazas contra Edmundo González Urrutia, su principal rival en las elecciones de julio pasado, quien se encuentra exiliado en España, pero ha anunciado su intención de regresar al país para jurar como presidente. En un movimiento sin precedentes, el régimen de Maduro ha ordenado la captura de González Urrutia, ofreciendo una recompensa de $100,000 por información sobre su paradero. El opositor ha sido acusado de una serie de delitos, entre ellos usurpación de funciones y la asociación para delinquir.
Paralelamente, el régimen ha desplazado fuerzas militares, policiales y milicias bolivarianas para garantizar la paz en los días previos al 10 de enero, fecha clave para la toma de posición de Maduro. Pero la represión no se detiene ahí. El régimen también ha declarado persona no grata a 9 expresidentes latinoamericanos que han expresado su apoyo a González Urrutia, incluyendo a figuras como Vicente Fox, Andrés Pastrana y Felipe Calderón. Además, se han distribuido afiches de búsqueda en todo el país, con sus nombres y fotos acusándolos de conspiración y terrorismo. En el ámbito internacional, las tensiones se han intensificado. Maduro rompió relaciones diplomáticas con Paraguay tras las declaraciones de su presidente Santiago Peña, quien respaldó abiertamente a González Urrutia. Este gesto ha sido interpretado como un intento del régimen de aislar a la oposición y consolidar su control interno frente a una creciente condena internacional. La situación ha llegado a extremos personales con la denuncia del secuestro del yerno de González Urrutia, mientras dejaba a sus hijos en el colegio. María Corina Machado, otra líder opositora, acusó al régimen de asediar a la casa de su madre, utilizando drones y cortes eléctricos en la zona. Estas tácticas, según la oposición, forman parte de una estrategia sistemática para intimidar a quienes se oponen al régimen. Las elecciones de julio pasado, ampliamente cuestionadas por la comunidad internacional, han profundizado la división interna y la polarización política, mientras el régimen utiliza la fuerza y el miedo para neutralizar a cualquiera que desafíe su autoridad. Lo cierto es que el conflicto en Venezuela no solo pone en juego el destino político del país, sino también el bienestar y la seguridad de millones de ciudadanos que enfrentan una crisis humanitaria y económica sin precedentes. A medida que la comunidad internacional observa, la pregunta sigue siendo la misma. ¿Habrá una salida pacífica y democrática para Venezuela? ¿O el país continuará sumido en un ciclo de represión y confrontación? Con el país dividido y la oposición bajo ataque, los próximos días serán cruciales para determinar si Venezuela puede encontrar un cambio hacia la estabilidad o si se hundirá aún más en el autoritarismo. Ahora nos trasladamos a Medio Oriente, que se encuentra sumido en una espiral de violencia sin precedentes, mientras los conflictos en Israel, Palestina y Siria dibujan un panorama apocalíptico. Desde el ataque de Hamas a Israel el 7 de octubre de 2023, que desató una devastadora respuesta militar, hasta el retorno de miles de refugiados a una Siria fragmentada, los eventos en la región no solo han cobrado decenas de miles de vidas, sino que han encendido la alarma sobre el riesgo de una escalada regional y una hambruna apocalíptica. El conflicto entre Israel y Palestina ha alcanzado niveles críticos en la Franja de Gaza, donde más de 43.000 personas han perdido la vida desde el inicio de las hostilidades en octubre de 2023. La guerra ha escalado con la apertura de múltiples frentes, especialmente en Líbano, donde las fuerzas israelíes y Hezbollah se enfrentan a una feroz lucha tras la invasión terrestre. A esto se suma la creciente tensión con Irán, que respondió con ataques directos en territorio israelí, provocando amenazas de Israel de lanzar ataques a la infraestructura iraní. La violencia continúa impactando de manera devastadora a la población civil en Gaza. En la primera semana de 2025, el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia denunció por lo menos 78 niños fallecidos palestinos a causa de ataques israelíes, incluidos bombardeos en áreas que supuestamente habían sido designadas como seguras para refugiados. Más de 1 millón de niños en Gaza viven ahora en condiciones inhumanas, muchos de ellos en carpas improvisadas, enfrentando el frío extremo, desnutrición y falta de acceso a atención médica básica. La infraestructura civil está colapsada, dejando a las familias sin agua potable, alimentos o refugios adecuados. Mientras tanto, Siria enfrenta las consecuencias de la caída del régimen de Bashar al-Assad, que ha desencadenado una nueva oleada de movimientos masivos de población,
Más de 125.000 refugiados han regresado al país, junto con 500.000 de desplazados internos que han retornado a zonas en el noreste controladas por grupos rebeldes y yihadistas. Sin embargo, el panorama humanitario sigue siendo desolador. Más de 7,4 millones de sirios continúan desplazados dentro del país y 16,7 millones requieren asistencia humanitaria urgente según la ONU. La falta de recursos y servicios básicos plantean serios desafíos para los retornados, mientras que la amenaza de nuevos enfrentamientos sigue latente. Lo cierto es que los esfuerzos internacionales para detener la escalada se ven limitados frente a la complejidad de los intereses geopolíticos en juego. El sufrimiento humano en Gaza, Siria y otras partes del Medio Oriente exigen una respuesta inmediata de la comunidad internacional. La ayuda humanitaria debe ser prioritaria para salvar vidas, mientras que se necesitan esfuerzos diplomáticos serios para reducir las tensiones y buscar soluciones duraderas a estos conflictos. Nos veremos en un nuevo video de antes del fin del mundo.